Buenos días, jóvenes, señoritas. Esta es la asignatura de Contabilidad Gubernamental 2. Hoy es sábado 19 de noviembre. El horario de 10:30 a 12 del mediodía. Vamos a continuar entonces. Estamos viendo el caso práctico de una auditoría especial al Hospital Santa Bárbara de la ciudad de Sucre. Veíamos algunos conceptos anteriormente. Em, Como habíamos mencionado anteriormente, para realizar algún trabajo de auditoría, una vez que se realiza la evaluación preliminar, es decir, la interiorización de las actividades que desarrolla una entidad o una empresa, luego se debe elaborar la planificación del memorándum de auditoría. Ya al elaborar la planificación o el memorándum de planificación de auditoría, de- se debe mencionar el objetivo general, ¿no?, del trabajo de auditoría. Y luego, dependiendo de las actividades que realiza una entidad, ¿no?, se podrían desagregar algunos objetivos específicos, como vimos acá. Y luego se debe mencionar también el alcance de la auditoría. Para nuestro caso, análisis de documentos. La investigación documental es parte esencial de un trabajo de auditoría, constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades, teóricas o no. Teóricas, todas las normas que se aplican en una entidad pública, ¿no?, desde las normas contables y luego las normas legales. Por ejemplo, la creación o la aplicación impositiva. Bueno, si bien es cierto, hemos mencionado anteriormente que las entidades públicas no pagan lo que es el impuesto al valor agregado, así como el impuesto a las transacciones y tampoco pagan el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Pero, por ejemplo, realizarán algunos gastos en algunos casos que no tengan el respaldo de facturas, ¿no? En esos casos, entonces, de acuerdo a lo que se menciona también en el decreto 24051 del IUE, se deben, en este caso, las entidades públicas también deben proceder a la retención de impuestos cuando los gastos o la cancelación por servicios no cuenten con las correspondientes facturas. Y luego de realizar las retenciones, lo habitual, ¿no? Deben realizar el pago en el siguiente mes, ¿no?, de acuerdo a los plazos establecidos por el Servicio de Impuestos Nacionales. Pero además de las retenciones de impuestos del IT y del IUE, además, la mayoría de las entidades públicas obviamente tiene personal permanente. En ese caso, también para el personal permanente, aquellos que ganen algo de 9.000 o 9.500 bolivianos, es decir, que ganen más de 9.500 bolivianos, por ejemplo, también se les debería aplicar el RC-IVA. Y entonces, a momento de elaborar las planillas de sueldos, también deben elaborar las planillas tributarias, ¿no?, para demostrar que se está realizando o se está aplicando el RC-IVA. Y como sabemos, las personas, en este caso que ganaran más de 9.500 bolivianos, si no, o tienen la opción de presentar los formularios 110 para que no se proceda al descuento del 13%, ¿no?, que es el porcentaje del RCI.
En otros casos, también en las entidades públicas, hace muchos años se tiene la otra modalidad de contratación de personal. En algunos casos son consultorías por producto. En este caso, las consultorías por producto tienen dos opciones. Una es que puedan presentar las correspondientes facturas por los trabajos que realizan, o tienen la otra opción que soliciten la retención de impuestos. En este caso, también las entidades públicas tendrían que actuar como agentes de retención, ¿no? Y en el caso de consultorías por producto, el porcentaje que deberían retener es el 15.5%. Y la otra modalidad de contratación de personal es consultorías individuales de línea. En el caso de las consultorías individuales de línea, esas personas que suscriban este tipo de contratos deben aportar a las AFPs y también tienen dos opciones, ¿no? Podrían presentar también facturas o podrían inscribirse al otro régimen especial del RCI. Es decir, presentan formularios trimestrales del RCIVA y esos formularios que declaran son válidos o son aceptados por las entidades públicas para que no se proceda a los descuentos del RCI. Entonces, si nosotros vamos a realizar un trabajo de auditoría, debemos, entre otros aspectos, verificar, por ejemplo, la cancelación y cumplimiento de los beneficios laborales referidos a sueldos, honorarios, otro tipo de beneficios sociales como que se hayan aplicado o que se hayan otorgado las vacaciones correspondientes cuando el personal tiene la antigüedad. En el caso mm, de gestación, en el caso de las mujeres, también se les debe cancelar. Bueno, siempre y cuando fueran personal permanente, también se les debe realizar la cancelación, ¿no?, de subsidios de prenatal, natalidad, lactancia. Y luego también verificaremos la oportuna cancelación de los aguinaldos, entre otros aspectos. Entonces, por eso se menciona acá, donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas o no, usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un determinado de cualquier... sobre un determinado tema. Habíamos hablado, por ejemplo, de la administración de recursos humanos o como ahora se denomina talento humano. También tomando en cuenta los distintos rubros de los estados financieros, se elaborará un programa de trabajo de auditoría. Luego, utilizando para ello una metodología de análisis, teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. Mm,
La muestra, la población a considerar para el análisis es el 100% de los comprobantes de registros de ejecución de recursos y registro de ejecución de gastos. Recursos. Se verificarán, en este caso era o es un hospital, ¿no? Y entonces brinda servicios de salud. Y por cada servicio que prestan se debe, bueno, en ese año deberían haber emitido facturas, ¿no? Por los servicios prestados. Y esas facturas deben ser registradas en el SIGEP y se denominan registro de ejecución de recursos. Tienen este código, ¿no? C21. C21 es el código para que se asigna a todos los registros de ingresos o recursos. Luego tenemos ya los gastos. Y les envié anteriormente el clasificador presupuestario. Entonces el clasificador presupuestario tiene este formato, ¿no? Comienza con los recursos y a continuación están los gastos. Los gastos se subdividen en cuatro principales grupos de gasto. Uno es servicios personales, que ya habíamos mencionado, planilla de sueldos. Luego, el otro importante grupo de gastos son los servicios no personales. Y el otro grupo también importante, gastos por materiales y suministros. En la mayoría de las entidades públicas se ejecutan estos tres tipos de gastos. Y bueno, al registrar estos gastos, deben tener, entre otra, documentación de respaldo para los servicios personales, planilla de sueldos. Y para estos otros conceptos de gasto, facturas. Pero en algunos casos, como les mencionaba, eh, no siempre pudieran obtener facturas. Podría ocurrir. Por ejemplo, cuando viajan al área rural o em, algunos programas del Estado tienen sus bases en el área rural. Entonces, en algunos de los gastos que pudieran realizar no siempre tuvieran el respaldo de una factura. En esos casos se debe proceder, como sabemos, a la retención de impuestos. Y bueno, en este caso, por tratarse de un hospital, a lo mejor sí se tenga habilitado o la opción de la adquisición de activos reales o activos fijos. En otras dependencias del gobierno, por ejemplo, ministerios y sus programas, tienen restringida esta compra de activos fijos. Es muy limitado. Tendría que ser algo tendrían que ser activos fijos muy importantes o imprescindibles para que el personal desarrolle sus actividades de manera normal. En algunos otros casos, en las alcaldías que atienden, como mencionábamos anteriormente, los servicios de educación, de salud, infraestructura, así como las gobernaciones, sí se tiene cierta discrecionalidad, vamos a decir, o cierta facilidad para que puedan adquirir activos fijos. Pero en el caso del gobierno central, ¿no? Ministerios, presidencia, vicepresidencia, no se tiene restringido la compra de activos fijos. A lo mejor tendría que ser para reponer los equipos de computación, por ejemplo, que ya han quedado obsoletos. A lo mejor esa sería una justificación. Pero en el caso de vehículos, generalmente no se tiene la autorización. No se debe realizar todo un trámite para comprar un vehículo, por ejemplo. Em, También veíamos los ejemplos, ¿no? Si nos apersonamos por la Plaza Murillo, vamos a ver movilidades de todo tipo, ¿no? Y por lo general son relativamente nuevos, ¿no? Tendrán, en el mejor de los casos, tal vez una antigüedad o han sido comprados a partir del año 2015.
Y esos vehículos o muchos de esos vehículos han sido comprados con ayuda de organismos internacionales. En esos casos, por lo general, cuando se presenta un anteproyecto para la ejecución o para la solicitud de algún financiamiento, generalmente se incluye la compra de vehículos. Entonces, en esos casos, los organismos internacionales no tienen inconveniente, ¿no? Sí, una parte de los recursos que van a otorgar al Estado se destinan a la compra de vehículos, ellos no tienen observaciones. Pero por lo general, la compra de activos fijos está restringido, por lo menos al nivel central del Estado. Y en el caso de como vemos acá, el registro de ejecución de gastos, el código es C31, o se conocen como comprobantes C31. Y en el otro caso se conocen como comprobantes C21 de recursos, C31 de gastos. Bueno, se trabajará con una muestra de la totalidad de los comprobantes de registro de ejecución de recursos y comprobantes de registro de ejecución de gastos. El cálculo a realizar es probabilístico, mediante la elección aleatoria de los registros de ejecución de recursos y gastos. Se realizó la evaluación y análisis de todos los procedimientos que se incurrieron para el registro de los recursos y gastos del Hospital Santa Bárbara. Técnicas e instrumentos. Las técnicas utilizadas fueron las siguientes. El estudio preliminar. Muchas de estas técnicas o etapas también, o procedimientos, instrumentos, se aplican en los otros tipos de auditoría. El estudio preliminar es la apreciación y juicio de las características generales de la institución, las cuentas o las operaciones a través de sus elementos más significativos para concluir si se ha de profundizar en su estudio y la forma en que ha de hacerse. El estudio preliminar comienza desde la primera visita que realizamos a la entidad, desde el primer momento en que ingresamos, ¿no?, a sus oficinas. Generalmente el auditor, la auditora, ya empieza o comienza a observar. Por ejemplo, em, si se tiene una persona al ingreso de las oficinas, alguien que reciba al público, aunque no es una empresa comercial, ¿no?, pero es importante que una persona se ubique al ingreso de cada entidad pública, ¿no?, para que brinde información y la guía a los visitantes, así como generalmente las personas que están en el ingreso o que se denominan recepcionistas o secretarias, secretarios. Bueno, últimamente está de moda secretarios más que secretarias. La correspondencia que se envía, ¿no?, o que se intercambia con otras entidades o con proveedores, ¿no?, ingresa por esa, ese escritorio, ¿no? Generalmente es un escritorio. Y la persona que se ubica en ese escritorio se encarga del registro de la recepción de la correspondencia. Entonces, nosotros como auditores, como auditoras, vemos, ¿no?, por ejemplo, la disposición, nuevamente, como les reitero, la correspondencia. Sí tendrá mucha acumulación de documentación, ya nos causa una primera impresión, ¿no? Si tuviéramos o si observamos al ingreso solamente en el escritorio de la secretaria, secretario, ¿no?, vemos mucha acumulación de documentos, ya comenzamos a formarnos una primera impresión. Y luego, cuando vamos recorriendo los ambientes de las oficinas o de la entidad pública, también nos formamos otras impresiones, ¿no? Em, Al ingresar a una oficina veremos también lo mismo. La disposición, por ejemplo, de los
de los muebles, la facilidad que el personal tiene para movilizarse o no. Por lo general es en las entidades públicas, ¿no? Son ambientes donde están, los escritorios están uno tras otro, no tienen mucho espacio para movilizarse y la documentación en algunos casos, ¿no? Está acumulada y todos esos aspectos, el orden de los muebles, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos, nos formamos una idea y podemos determinar en qué áreas o a qué áreas, a qué actividades, a qué operaciones vamos a dar mayor importancia. Otra de las técnicas es la indagación. Consistió en la obtención de información de fuentes primarias, registros de ejecución de gastos y registros de ejecución de recursos del sistema de gestión pública. En este caso, las fuentes primarias son generalmente documentos de la propia entidad. Eh, y no solamente, cuando realizamos una auditoría, no solamente verificamos, ¿no? O revisamos la documentación contable. Hace un momento les mencionaba, también es importante en algunas ocasiones verificar, revisar la correspondencia. Y luego, dependiendo de la información, de la documentación que nos proporcionen, veremos también el ampliar o no nuestros procedimientos sustantivos en algunos casos y ampliaremos algunas otras tareas que deberíamos elaborar. Otra de las técnicas, el análisis. Una vez que obtenemos documentos, realizamos los análisis correspondientes. Es el estudio de los componentes de un todo para concluir con base en aquellos respecto de este. Esta técnica es aplicada concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. Observación, lo que les mencionaba, ¿no? Desde el primer momento que nos apersonamos a una entidad, a la entidad que va a ser auditada, empezamos o comenzamos a observar eh, distintas situaciones. Consistió en la contemplación a simple vista que realiza el auditor durante la ejecución de una actividad o proceso. Se visitó las instalaciones administrativas del Hospital Santa Bárbara con el objetivo de ver cómo se realiza el registro de cada una de las operaciones diarias que tiene. Bueno, no solamente un objetivo, ¿no? Tenemos varios objetivos, pero en este caso, eh, principalmente o se dio mayor importancia a los registros, nuevamente mencionados, de los gastos e ingresos. Comprobación. Permitió verificar la existencia, legalidad y legitimidad de operaciones realizadas mediante revisión de documentos. En este caso se revisó los registros, nuevamente, de gastos y de ingresos, con toda la documentación de respaldo. Asimismo, se verificó los saldos con los reportes de ejecución presupuestaria. Comprobación. Bueno, más adelante se habla de la comparación. A ver, veamos este otro concepto más. Comparación o confrontación. Se fijó la atención en las operaciones realizadas por la entidad y en los lineamientos normativos, técnicos y prácticos. De acuerdo a lo mencionado, se hizo la comparación del registro de operaciones en recursos y gastos con lo establecido en los manuales de organización y funciones, que se tiene tanto en el hospital como en el gobierno autónomo departamental de Chuquisaca. A ver, entonces, comprobación y comparación. Acá se menciona los registros de gastos e ingresos. Mm, En este caso, solicitaremos que nos proporcionen los estados financieros y entre los estados financieros también deberán
proporcionarnos los estados de ejecución presupuestaria. De esa manera comprobamos, ¿no?, que los datos que se muestran por ejemplo, en el balance general y en el estado de recursos y gastos, son concordantes con los datos que se muestran en los estados de ejecución presupuestaria. Comprobamos y también comparamos o confrontamos esos datos. Y el registro, ¿no?, tiene como punto de inicio los registros de gastos e ingresos. Y además entre los lineamientos normativos. Eh, Inicialmente veíamos o recordábamos lo que se tiene establecido en la ley 1178. Bueno, en todo momento, así como para las entidades públicas, como para las empresas privadas, el documento o la norma legal que se toma en cuenta en todo momento, obviamente es la Constitución Política del Estado, ¿no?, que entre otros aspectos menciona los derechos que tenemos como ciudadanos bolivianos, como ciudadanas bolivianas, y además de los derechos, también se mencionan las obligaciones que nosotros tenemos. Entonces no debemos ir, obviamente, en contra de lo que se establece en, en orden de importancia, podríamos decir, lo que se establece en la Constitución Política. Y luego vendrán las otras leyes. Y en el caso de las entidades públicas, la siguiente ley en orden de importancia es la ley 1178 o la ley SAFC. Y luego tendremos otras leyes y decretos que regulan algunas otras actividades en las entidades públicas. Esas normas entonces serán los lineamientos normativos, además de, por ejemplo, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, em, la ley de administración presupuestaria. Todos esos aspectos deben ser aplicados en una entidad pública. Y nosotros, al momento de realizar la auditoría, verificaremos que han cumplido, que han aplicado lo que se establecen en las distintas normas legales, normas contables que deben ser aplicadas en una entidad pública. Inspección. Involucró el examen físico y ocular de la documentación correspondiente a ingresos y gastos. La aplicación de esta técnica fue sumamente útil en lo relacionado con la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, así también con el registro de los comprobantes de registro contable de los mismos, con el objeto de demostrar su existencia y autenticidad. Otra de las técnicas que son muy útiles también son la aplicación de cuestionarios, que son preguntas formuladas en forma escrita. No es indispensable la presencia del auditor, considerando el marco legal como parte del desarrollo de la evaluación del control interno. Bueno, podríamos elaborar cuestionarios y entregamos en este caso, a la dirección o a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad pública, ¿no?, para que los distintos funcionarios llenen estos cuestionarios o respondan a estos cuestionarios, ¿no? Y en la parte final, obviamente, deben firmar, ¿no? Y um, además bueno, en muchos casos los funcionarios, funcionarias de la entidad pública tienen pie de firma, ¿no?, así se denomina. Entonces es necesario que sellen con ese pie de firma y luego procedan a la firma de estos documentos, que para nosotros va a tener carácter legal, ¿no? De ahí que se menciona, no es indispensable que nosotros, ¿no?, de manera personal, vayamos y entreguemos los cuestionarios y en presencia nuestra respondan a estos cuestionarios. Mm, Se puede entregar nuevamente, ¿no?, a cada responsable de unidad o a la máxima autoridad ejecutiva, pero sí tendremos que indicar el plazo, ¿no?, en el que pueden llenar estos cuestionarios.
Ahora, en algunos casos podríamos tener respuestas positivas, ¿no? Algunos funcionarios o algunas funcionarias pudieran llenar estos cuestionarios. En otros casos, a lo mejor no dan ni la importancia necesaria, ¿no? Y no llenan los cuestionarios. Entonces, en esos casos en que no llenaran los cuestionarios o si no obtenemos respuestas, también a nosotros nos llamaría la atención, ¿no? Tendríamos que aplicar una otra técnica o indagar nuevamente del por qué no se ha o todos los funcionarios, todas las funcionarias no han llenado estos cuestionarios, ¿no? Sería otro aspecto a considerar. Bien, todo lo anterior que vimos fue una introducción. Ahora vamos a desarrollar en base a capítulos, el marco teórico, bases teóricas y conceptuales. Nuevamente, reiteramos, un concepto de auditoría. Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia aplicada a la empresa. En este caso, a la entidad auditada también. Es el examen realizado por el personal calificado e independiente de acuerdo con normas de contabilidad, con el fin de expresar una opinión que muestre lo acontecido en el negocio. El requisito fundamental es la independencia. Generalmente, cuando hablamos de auditoría, o seguramente escucharon este término, ¿no? De manera reiterativa, independencia. En todo momento, el trabajo del auditor debe ser independiente e imparcial. Independiente que no, o en el caso de ah, si la entidad pública, por ejemplo, tiene una unidad de auditoría interna, solamente responde o reporta a la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Ninguna otra o ningún otro nivel de una entidad pública puede interferir en las actividades de la unidad de auditoría interna, ¿no? Esa figura se denomina independencia, solamente reporta a la máxima autoridad ejecutiva, a ningún otro nivel. Y en el caso de los auditores externos también, ¿no? Deben ser independientes y lo propio. Firman un contrato y en ese contrato se establecen o se insertan cláusulas específicas. ¿Cuál va a ser la finalidad del trabajo de auditoría? Y luego los informes a quién o a qué autoridad debe ser dirigido. Y lo propio, en este caso también, en el caso de los informes de auditoría externa, se dirigen a las máximas autoridades ejecutivas de cada entidad pública. Independencia e imparcialidad en todo momento. También debemos ser imparciales. No dejar que ningún tipo de relación, mm, sí, principalmente relaciones o amistades, a lo mejor, ¿no? Influya en el trabajo que fuéramos a realizar. Si, por ejemplo, bueno, se dice que en las entidades públicas no está permitido ¿cómo se dice? Que dos familiares, ¿no? Hasta el segundo grado, o creo que hasta el tercer grado inclusive, trabajen en una misma entidad pública, ¿no? Ya que podría generar algún conflicto de intereses. Y lo propio, si fuéramos, por ejemplo, contratados como auditores externos, si conocemos que alguna amistad, algún amigo, amiga, eh, no sé, a lo mejor de colegio o de la universidad o de algún trabajo anterior o algún familiar, en este caso, trabaja en esa entidad pública,
por ética, nosotros no deberíamos realizar el trabajo. Eh, es decir, debemos ser imparciales, ¿no? Ya que si vemos que algún amigo, amiga o familiar trabaja en esa entidad, a lo mejor esa situación podría interferir en nuestro trabajo. Es lo que podemos interpretar como independencia e imparcialidad. Por tanto, el trabajo de auditoría tiene resultado final un informe que contenga una opinión sobre la información financiera y o administrativa, así como conclusiones y recomendaciones tendientes a promover la mejora de la gestión, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. Proceso sistemático. Son procedimientos específicos de auditoría. Los pasos fundamentales seguidos en una planificación inicial, seguidos por una serie de actividades ordenadas y secuencialmente planificadas para su cumplimiento. Y finalmente, la comunicación de los resultados. Se describen a continuación. La etapa de planificación. El objetivo de la planificación consiste en determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán en forma eficiente y efectiva. La planificación es un proceso dinámico que, si bien se inicia al comienzo de las labores de auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la misma. 2. La etapa de ejecución. En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las comunican a las autoridades de la entidad auditada. Esta es una de las fases más importantes porque refleja el trabajo del auditor y sus resultados. Finalmente, la etapa de comunicación de resultados. En esta fase se da a conocer los resultados obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales serán comunicados por los auditores a los representantes de las entidades auditadas y a las personas vinculadas con el examen. Auditoría especial. Es la verificación, revisión o estudio de una parte de las operaciones o transacciones financieras, administrativas, operativas, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar el correspondiente informe que contenga observaciones, conclusiones y recomendaciones. Las auditorías especiales tienen objetivos específicos y el contenido de los papeles de trabajo varía de conformidad a sus objetivos y tipo de análisis realizado. La auditoría especial puede dar lugar a dos tipos de informes. Informe que contiene hallazgos de auditoría que dan lugar a indicios de responsabilidad por la función pública, acompañados por el informe legal correspondiente. Actualmente no pueden ser ejecutadas por firmas de auditoría externa. Actualmente se menciona, creo, a partir del año 2012 en adelante. Como se menciona acá, las firmas de auditoría externa no pueden realizar este tipo de trabajo. Únicamente en este entonces solamente podrán realizar una auditoría especial la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna o los auditores internos o las auditoras internas. Pueden realizar este tipo de trabajo. De acuerdo a norma también. Anteriormente veíamos estas normas que son emitidas por la
Contraloría General del Estado. Tenemos las normas de auditoría especial. Vamos a... Aplicación. Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría. Como les decía, la Contraloría General del Estado y unidades de auditoría interna. Entonces, como no se menciona, ¿no? Entonces, a las firmas de auditoría externa. Este tipo de auditoría solamente puede realizar la Contraloría o las unidades de auditoría interna. Ya casi aclara, ¿no? Las firmas de auditoría profesionales independientes no están facultadas para realizar auditorías especiales. Una de las razones es que es un procedimiento largo o la conclusión de auditorías especiales. Una vez que se emiten, vamos a ver más adelante, una vez que se emiten los informes y como mencionamos acá, podría incluirse o se hubieran detectado indicios de responsabilidad por la función pública. Entonces, una vez que se emiten o se entregan los informes, por ejemplo, y luego de sostener la reunión preliminar con la dirección de la entidad auditada, ¿no? Se aceptan las observaciones y luego deben ser derivados a la unidad legal para que esta unidad legal emita el informe o su informe. En algunos casos podría respaldar los indicios que se han identificado en el trabajo de auditoría. Y luego, de acuerdo a norma, estos indicios de responsabilidad o estas observaciones, hallazgos, se tienen que someter a un proceso de aclaración. Es decir, las personas que fueron involucradas en este informe tienen la oportunidad de presentar descargos. Entonces, requiere tiempo, ¿no? Y bueno, en el caso de una firma de auditoría externa, ¿no? El primer contrato o el contrato culminaría con la entrega de los informes. Y luego, para hacer el seguimiento, por ejemplo, se tendría que elaborar un otro contrato. Y al elaborar un contrato implica recursos, ¿no? Implica la ejecución de recursos. Y muchas veces las entidades públicas no tienen, ¿no? Los recursos necesarios. Entonces, uno de los motivos del por qué las firmas de auditoría externa no realizan este tipo de trabajo. Luego, emergente de este informe se emiten los siguientes informes. Informe de auditoría preliminar, documento mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad. Ya casi mencioné que deben ser sujetos a proceso de aclaración. En caso de establecerse indicios de responsabilidad penal y que los hallazgos fueran contundentes, se emitirán informes circunstanciados que deben ser complementados con el pronunciamiento legal e iniciar procesos. Entonces, si se determinaran que existen indicios de responsabilidad penal y que los hallazgos fueran contundentes, es decir, que se ha verificado, o se tienen testimonios, que tienen los documentos que comprueban que evidentemente, por ejemplo, no hubo una compra de bienes con sobreprecios o se han contratado servicios de igual manera con sobreprecios o que se han, mm, luego de que se hubieran suscrito los contratos para la adquisición de determinados bienes, se va a verificar y resulta que los bienes no han llegado, no existen en la entidad pública, ¿no? Ya son elementos o situaciones contundentes en este caso. Y se tiene la opción en ese caso de emitir informes circunstanciados.
Y luego, en base a la evidencia que se tiene, se debe emitir un pronunciamiento legal y luego este pronunciamiento con estos dos informes, circunstanciado y más el respaldo del informe legal, se debe, por ejemplo, toda esta documentación se debe llevar ante el Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público iniciarán los procesos correspondientes. O lo que se menciona acá podría ser que se ha descubierto, ¿no? Un acto de corrupción infragante. Se tienen todas las pruebas necesarias para poder iniciar procesos judiciales. A eso se refiere, los informes circunstanciados. Y luego, informe de auditoría ampliatoria. Entonces se presenta un informe de auditoría preliminar que se somete a un proceso de aclaración. Lo que les mencionaba anteriormente, los involucrados, las personas involucradas tienen la opción o tienen la oportunidad de presentar documentos de descargo, en algunos casos. O en otros casos, si no cuentan con la documentación, podrían, eh, anteriormente les mencionaba, ¿no? Podrían comprometerse a realizar la devolución de los dineros. Y luego, una vez que sí, las personas involucradas presentaron sus descargos, se debe emitir un informe de auditoría ampliatorio, documento mediante el cual se comunica que como resultado de la evaluación de la documentación de descargo presentada por los involucrados en el informe preliminar, se ha establecido la existencia de nuevos indicios de responsabilidad o nuevos involucrados sobre los hallazgos establecidos en el informe preliminar, que nuevamente deben ser sujetos a otro proceso de aclaración. Luego del proceso de aclaración, nuevamente se debe elaborar un otro informe de auditoría complementario, documento mediante el cual el auditor gubernamental comunica por escrito los resultados de la evaluación de la documentación de descargo presentada por los involucrados, en el cual se ratificarán o modificarán los indicios de responsabilidad establecidos en el informe preliminar. Entonces, en algunos casos, podría ser que los documentos que han presentado, luego de la evaluación, se podría considerar que son suficientes. Entonces, modificaremos o se modificará el informe y a lo mejor se retiren algunos de los indicios. O a lo mejor los documentos de descargo no son suficientes. Entonces se ratificará, como mencionamos acá, los indicios que se han mencionado en el informe preliminar. Y finalmente, entonces, si los documentos que han presentado no son suficientes, se debe emitir un informe de auditoría con indicios de responsabilidad penal. Documento mediante el cual se comunica por escrito hallazgos con indicios de responsabilidad penal, que pueden surgir como resultado de la auditoría especial o de la evaluación de descargos, a un informe preliminar o ampliatorio con indicios de responsabilidad. Entonces, como vemos, en el caso de los informes de auditoría especial, es todo un procedimiento que también implica tiempo. De acuerdo a norma, el plazo máximo en que deben presentar la documentación de descargo son 10 días calendario. Se fijan esos 10 días. Entonces, por ejemplo, pues, si se presenta el informe preliminar, se podría establecer 10 días, ¿no? Luego de los 10 días se emitirá, se evaluará la documentación. Para la evaluación, los auditores a lo mejor también tomen su tiempo, ¿no? 2, 3 días o a lo mejor una semana. Y nuevamente se emitirá el informe de auditoría ampliatorio
y otra vez se concederá otros 10 días de plazo para que presenten nuevamente otra documentación de descargo, ¿no? Ahí ya tenemos tranquilamente, se podría llegar a un mes, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces es todo un proceso. Este es dos tipos de informes, ¿no? El primer informe, que se hayan detectado hallazgos que indiquen que se hubieran cometido algunos actos irregulares o que no se haya cumplido la norma legal vigente para las entidades públicas. Y, pero también podría emitirse un informe que contiene hallazgos de auditoría, pero no dan lugar a indicios de responsabilidad por la función pública, pero que son relevantes al control interno, formulando recomendaciones para ser superadas. Ah, entonces, nuevamente podemos reiterar o reiteramos que el trabajo de la auditoría, en el caso de las entidades públicas, no siempre, ¿no? Entre los objetivos no siempre será el determinar o el tratar de identificar que han ocurrido irregularidades o actos irregulares, ¿no? Que se puedan tipificar como indicios de responsabilidad por la función pública. No, no siempre. En algún caso tal vez no hayan cometido ningún acto irregular y en algunos otros casos sí, pero como vemos es todo un procedimiento. De ahí tal vez que mm, los actos que hemos conocido en este año particularmente, creo, o a partir del año pasado, ¿no? Muchos de los actos o de las noticias que se han difundido por muchos medios, ¿no? Hasta el momento no avanzan, ¿no? Y si avanzaran, se tropiezan con este tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, algunos procesos se van prolongando, prolongando, prolongando y a lo mejor los autores o las personas involucradas, ¿no? No tienen o continúan con sus vidas, ¿no? O en el mejor de los casos cambian de trabajo, se van a otra entidad pública y continúan con sus actividades. Algo que lamentablemente pasa en nuestro medio. Vamos a hacer una ampliación de algunas de las etapas o algunas de las técnicas que hemos visto anteriormente. A ver, pero acá entre los indicios de responsabilidad penal, veíamos en la ley 1178 que existen los indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Ahora podemos ver, mm, sería bueno ver en el Código Civil principalmente cuáles son las sanciones. Un momento, por favor. Bueno, entonces, a ver, entre los indicios de responsabilidad, ¿no? A ver, un momentito, por favor.
Ya. Entre las o las normas que deberían aplicarse, ¿no? Deberían observarse en todo momento. Bueno, no solamente en el caso de las entidades, de los funcionarios públicos, ¿no? Se ha emitido esta ley o se ha promulgado esta ley 004, que se conoce como Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas. Dieron este nombre, ¿no? Para objeto. La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Y acá también es bueno, en este caso, y personas naturales o jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Bueno, como vemos entonces, esta ley no solamente se aplica, ¿no?, a los servidores, servidoras públicas, también a ex servidores, pero también a empresas. Cuando hablamos de personas jurídicas, como sabemos, nos referimos a empresas privadas que hubieran tenido alguna relación con el Estado, es decir, hubieran o son proveedores del Estado, proveedores de bienes, en el caso nuestro, proveedores de servicios, de auditoría, a lo mejor. Y como más adelante se menciona, en este caso, los delitos contra el Estado, a través de esta ley, se dice que no prescribe, ¿no? Actualmente ya no prescribe. Corrupción. Este término, como vemos acá, está relacionado necesariamente con recursos del Estado. Es el requerimiento o la aceptación, ¿no? El ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Entonces, el término corrupción tiene relación directa, como vemos acá, con los intereses del Estado. En el ámbito privado no se utiliza, ¿no?, este término corrupción, se utiliza el término fraude. Finalidad. Vayamos a los actos que son considerados como delitos. Y esos delitos, o más bien los indicios de responsabilidad por la función pública, se pueden convertir luego en delitos. Un momento, por favor. Delitos de corrupción. Además de los tipificados en el presente capítulo, se consideran delitos de corrupción los contenidos en los siguientes artículos del Código Penal. Se mencionan o se incluyen ya al Código Penal. Y luego, son considerados delitos vinculados con corrupción los contenidos en los siguientes artículos del Código Penal. Nuevamente, se incluyen algunos artículos. Luego vamos a ver el Código Penal. Artículo 25, creación de nuevos tipos penales. Se crean los siguientes tipos penales.
Uso indebido de bienes y servicios públicos. A ver si no ven bien. Uso indebido de bienes y servicios públicos. Ya es un delito. ¿Qué opinan? ¿Se cumplirá con este, o cumplirán, en este caso, los funcionarios, las funcionarias públicas, con este uso indebido de bienes y servicios públicos? ¿Qué observamos Mm, en nuestro medio? ¿Cumplirán o No no? siempre, no siempre, dice, porque se ha encontrado hasta en noticias, ¿no? De que algunos funcionarios públicos utilizan los vehículos, por ejemplo, oficiales, para su servicio de ellos, ni se ha encontrado en estado de ebriedad con los mismos vehículos. Sí, ya no se cumplen. Anteriormente les había mencionado, por ejemplo, salió, creo que vimos también, todavía está vigente un decreto de entre los años 2003, 2004, que se conoce como decreto de austeridad en el Estado. Y en ese decreto se mencionaba específicamente que por ejemplo, hablando de los vehículos, no deberían eh, ser utilizados en feriados y fines de semana, ya que la mayoría de las entidades públicas cumplen con sus actividades entre lunes y viernes, salvo excepciones, podríamos decir, el presidente, vicepresidente, ministros, a lo mejor viceministros. Tal vez en esos casos, ¿no? Se pueda justificar que los vehículos o realicen viajes en esos días, en feriados, en fines de semana, y entonces tengan que utilizar, por ejemplo, los vehículos para traslado desde sus domicilios hasta el aeropuerto, en esos casos. Pero actualmente ya es usual ver los vehículos con placas oficiales y circulando en feriados, fines de semana, fuera de la ciudad. ¿No? Es algo que no se cumple, ¿no? Lamentablemente, bueno, pero tenemos la base legal con que deberían observarse, ¿no? Ese tipo de actitudes. Otra figura, el enriquecimiento ilícito. A través, bueno, el enriquecimiento ilícito o podría ser consecuencia de lo que se menciona, veíamos en el primer párrafo, ¿no? Las dádivas, ¿no? Para concretar, por ejemplo, algún contrato para la compra de bienes o para la contratación de servicios. En ese caso, una persona, ¿no? Podría incrementar su patrimonio de manera rápida, de un momento a otro, ¿no? Podría adquirir un edificio, comprar vehículos últimos modelos, por ejemplo, ¿no? Son algún de lo que se consideraría como un enriquecimiento ilícito, pero también el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Mm, por ejemplo, el haber concretado la provisión de algún bien, la construcción de algún bien, y el momento en que se realiza la verificación física de esos bienes o de alguna infraestructura, resulta que nunca llegaron a la entidad pública, ¿no? O que la infraestructura no existe, lo que se conocen como proyectos fantasmas, ¿no? O en otro caso, bueno, en lo que se conoció como ítems fantasmas también, ¿no? En ese caso se han beneficiado a particulares. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Cohecho activo transnacional. Acá también han tratado, ¿no? De involucrar, en este caso, a las empresas privadas, ¿no? Que se conocen como transnacionales. Obstrucción de la justicia y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Este es otro aspecto que también está o se establece en la normativa actual. Todos los funcionarios, bueno, anteriormente, cuando se creó esta declaración jurada,
que se debe realizar a través del portal de la Contraloría. Todas las personas que ingresaran a trabajar a una entidad pública, bajo cualquier modalidad, en un inicio deberían presentar su declaración jurada de bienes y rentas, donde, como dice acá, deberían declarar si poseen bienes inmuebles, si poseen bienes, vehículos, por ejemplo, si tienen deudas, eh, por qué conceptos perciben ingresos, si son, a lo mejor si tienen inmuebles, perciben alquileres o solamente perciben sueldos. Todos esos conceptos se deben declarar, pero actualmente se ha modificado y actualmente solo las máximas autoridades ejecutivas deben presentar estas declaraciones juradas y aquellos funcionarios que administran recursos económicos. Véanlo, ¿no? Una nueva incongruencia. Todos deberían declarar, continuar declarando, ¿no? Al momento de ingresar, ya que podrían ocurrir cualquiera de estas figuras, ¿no? En el transcurso de sus actividades. Pero se tiene también este tipo de incongruencias actuales. Y acá se hace una explicación de cada uno de los delitos, ¿no? La servidora pública, bueno, esto ya hemos visto que no se cumple para nada, ¿no? Bueno, por lo menos ahora ya no se cumple. Enriquecimiento ilícito. Y lo que he mencionado, la servidora pública o servidor público que hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos electos, multa de 200 hasta 500 días y en el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La persona natural que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de 3 a 8 años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena los representantes o representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieran incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado, y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita. Bueno, como vemos, tenemos, ¿no?, algunas tipificaciones, pero esto no, en casos muy extremos, ¿no? Si nuevamente, los informes de auditoría son contundentes, tienen o presentan la evidencia suficiente y además se respaldan con un informe legal, se podría dar lugar, ¿no?, al inicio de algún proceso y, o más bien ya tipificados como delitos, de acuerdo a esta ley. Pero además, lo que les mencionaba, o veíamos el caso de estudio de los recursos de Venezuela, ¿no? A ver, la potestad para ejecutar la pena prescribe en 10 años y se trata de pena privativa de libertad mayor de 6 años. En 7 años, tratándose de penas privativas de libertad menores de 6 años y mayores de 2. En 5 años, si se trata de las demás penas. Acá. No procederá la prescripción de la pena bajo ninguna circunstancia en delitos de corrupción. Lo que les mencionaba, actualmente delitos de corrupción que afecten los intereses del Estado ya no prescriben. Peculado, tenemos estas otras figuras. Uso indebido de influencias, que también se tiene mucho.
beneficios en razón del cargo, omisión de declaración de bienes y rentas, concusión, exenciones. En el mejor de los casos, como les mencionaba anteriormente, a raíz de los trabajos o de los informes de auditoría que se pudieran presentar, en el mejor de los casos se podría iniciar algún proceso y tipificar o hacer mención a este delito, incumplimiento de deberes. La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será agravada en un tercio cuando el delito ocasione daño económico al Estado. La mayoría de los informes de auditoría externa o de auditoría, ¿no?, mencionan este incumplimiento de deberes, pero como vemos, la sanción no es, se podría decir, muy drástica. A lo mejor lleguen a, si el proceso continúa de buena manera y el Ministerio Público o la Fiscalía, ¿no?, interpone sus buenos oficios, se podría llegar a una sanción a lo mejor de 1 hasta 2 años, tal vez. Pero generalmente no ocurre aquello. Cuando se tiene o cuando priman, ¿no?, las decisiones políticas antes que cualquier otra norma, ¿no? Y en esos casos se omiten, ¿no?, el cumplir todo lo que estamos viendo actualmente, partiendo desde la misma ley 1178 y pasando por los otros decretos, leyes que se deberían aplicar en una entidad pública. Bueno, entonces es importante conocer algo de esta normativa, obviamente no en la totalidad, no, como auditores obviamente no estamos o no tenemos la obligación de conocer toda la normativa, pero sí algunos artículos, en este caso, que tienen mucha relación con la actividad de las entidades públicas y luego una parte también del Código Civil. Y como vemos, el Código Civil data del año 1975, ¿no? Es de hace mucho tiempo. A lo mejor en algunos de los conceptos que se incluyen aquí ya son desactualizados, ¿no?, pero algunas otras figuras continúan vigentes y tienen mucha relación con la ley 004, ¿no? Como veíamos anteriormente, en esta ley se mencionan muchos de los artículos que se contienen o que contiene el Código Penal. Artículo 105, 142. Bueno, quedamos acá. A ver, ahora sí, el control de asistencia, por favor. Juana, Alison, Elisa, Milenka, Presente, licenciado. Nair, Ronald, Denise, Elizabeth, Ronnie, Beryl, Esther, Cintia, José, Rubén, Gilbert, Abel, Presente, licenciado. Lisette,
Gladys, Giovanna, Presente, licenciado. Rodrigo, Presente, licenciado. Enrique, Presente, licenciado. Nelva, Presente, licenciado. Axel, Judith, Uber, Ángela, bueno, quedamos acá, continuamos la siguiente semana. Gracias por su asistencia. Listo, perdón. Licenciado, buenos días. Me llamo Melissa y no le pude contestar a mi señal, estaba mal. No sé si me puede considerar la asistencia, por favor. Ok, Melissa, Gracias, licenciado. ya. Por Ok. favor, Dime, no te escuché bien. Licen, buenas tardes. Este Pari tuvo problemas de conexión, toda la calle, por favor. No, ok, ya. Bueno, quedamos acá, nos vemos la siguiente semana en la universidad. Gracias, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Hasta luego, que les vaya bien.